me parecieron que no vale la pena mirarlos, son muy sencillos. Entonces, más bien, comencé con el problema número 3, que dice lo siguiente. Este es el problema número 3. Vamos a ver que estemos en orden. Problema 3. Uy, este no me gusta. Me gusta es este. Y con esta. Problema número 3. Dice, un examen de selección múltiple tiene 10 preguntas con 4 opciones cada una. Entonces tenemos 10 preguntas y 4 opciones cada una. Bueno, entonces la primera pregunta dice, ¿de cuántas maneras posibles puede contestar un estudiante suponiendo que no deja ninguna pregunta en blanco? O sea, va a contestar todas las preguntas, las 10 preguntas. Entonces, digamos que uno tiene acá, por cada pregunta hay 4 opciones y son 10 preguntas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Ahí hay que aplicar el principio de la multiplicación, ¿cierto? Fíjense bien. Por cada pregunta hay 4 opciones. Entonces, tenemos la primera pregunta, la puede contestar, digamos, pongamos acá unos cajoncitos. Tenemos 10 cajoncitos, ¿no? Y entonces aquí la puede contestar de 4 maneras. Aquí de 4 maneras hasta el final. Y tenemos 10 cajas, 10 cajones, pues digámoslo así. Entonces, por el principio de la multiplicación, ¿cierto? Por el principio de la multiplicación, entonces, digamos acá que por el principio de la multiplicación, digamos, hay 4 a la 10, ¿no? 4 a la 10 maneras de responder, ¿cierto? Usando el principio, la primera tiene 4 maneras, la segunda 4 maneras, y así hasta la décima. Entonces, en total serían 4 a la 10 maneras de resolver el problema, de contestar las preguntas más bien. Déjenme, yo pongo acá un poquitico más grueso. Vamos a ver. No, de pronto queda demasiado grueso, digámoslo así. Bueno, segunda pregunta en ese problema. Dice, ¿de cuántas maneras puede contestar un estudiante suponiendo que puede dejar preguntas en blanco? Entonces aquí puede dejar preguntas en blanco, ¿no? Puede dejar preguntas en blanco. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta en este problema, digamos, de cuántas maneras el estudiante puede escoger las preguntas en blanco que va a dejar, ¿cierto? Entonces, yo diría que, pongamos aquí como solución, entonces yo pondría de la siguiente manera, digamos que sea, digamos, K, puede que no conteste ninguna, ¿cierto? O puede que las conteste todas. Digamos que sea K el número de preguntas, el número de preguntas que deja sin responder, que deja en blanco, Bueno, entonces, esas preguntas, es decir, ahí hay que pensar también en lo siguiente. Puede dejar la primera y la segunda, la primera y la tercera. Digamos, si va a dejar 2 preguntas en blanco, entonces puede dejar primera y tercera. Es decir, hay una manera de seleccionar también las preguntas que va a dejar en blanco, las K preguntas que va a dejar en blanco.
¿cierto? Entonces, ¿de cuántas maneras puede escoger las K preguntas que va a dejar en blanco? Entonces, las puede escoger, estas preguntas las puede escoger, ahí aparece la combinatoria. Estas preguntas las puede escoger de 10 tomadas de acá, ¿cierto? Dependiendo de K. Dependiendo de K, donde K es el número de preguntas que puede dejar en blanco. Entonces, ¿cuántas responde? Entonces, si deja K en blanco, entonces responde, luego responde 10 tomadas de A, 10 menos K. Esas son las que responde. Entonces, esas que responde, cada una de las que responde también tiene 4 opciones. Cada una de las que responde tiene 4 opciones. Entonces, en total, ¿cuántas serían? Entonces, digamos, aquí también habría que escribir. Cada pregunta que responde, digamos, tiene 4 opciones. Luego, en total vamos a tener 10 tomadas de a 10 menos K, que es lo mismo que 10 tomadas de acá, por 4 elevado a la 10 menos K. Porque cada una de las preguntas que responde, que son 10 menos K, tiene 4 opciones de responder a su vez. Entonces, otra vez, hay que aplicar el principio de la multiplicación. En total tiene, digamos, maneras de responder. Yo no sé si eso quedó, si ese razonamiento quedó claro. Maneras de responder, me parece. Porque realmente ahí en ese problema no está especificando cuáles son las preguntas que deja en blanco, sino que dice que puede dejar preguntas en blanco. Entonces, estos problemas de conteo tienen a veces esa dificultad extra, y es que depende como uno los interprete. Entonces yo lo estoy interpretando de la manera en que el estudiante puede dejar ninguna pregunta en blanco, puede dejar una pregunta en blanco, puede dejar 2 preguntas en blanco, o puede dejarlas todas en blanco, porque dice puede dejar preguntas en blanco, no dice cuántas. Entonces, ¿qué preguntas en blanco va a dejar? Entonces habría que ver las maneras en que puede seleccionar las preguntas en blanco que va a dejar. Entonces, combinaciones de 10 tomadas de acá. Por lo tanto, va a responder combinaciones de 10 tomadas de a 10 menos K. Esas son las que va a responder. Pero cada una de las que responde, a su vez, tiene 4 opciones de respuesta. Entonces, aplicamos el principio de la multiplicación allí. Las que va a responder, multiplicado por las 4 opciones que tiene cada una de responder. Eso da, entonces, 4 por 10 a la menos K, creo yo. ¿Bien? ¿Está claro? Pues, o está confuso. Esa era la segunda pregunta de ese problema. Vamos a mirar, vamos a ver si aquí tengo, sí. Vamos a mirar la tercera de ese problema. Dice, ¿de cuántas maneras posibles puede contestar un estudiante suponiendo que deja una pregunta en blanco? Una pregunta en blanco. Entonces, vuelve y juega acá. Me parece a mí que es un caso particular de lo que respondimos. ¿Por qué? Porque si deja una pregunta en blanco, uno no dice cuál pregunta en blanco. O sea, él puede escoger la primera, la segunda, la tercera, la que sea. O sea, puede escoger para no responder. O sea, que va a contestar 9. Pero las 9 que va a contestar también las puede escoger. No dice exactamente cuáles son. Entonces, estamos en la situación anterior. Entonces, digamos que es un caso particular del anterior, de la pregunta 2.
pienso yo, es un caso particular de lo anterior, pienso yo. Entonces, responde, el estudiante tiene las opciones, entonces digamos que el estudiante tiene, en ese caso, 10 tomadas de A9 opciones, opciones para escoger preguntas de respuesta, opciones de preguntas, ¿cierto? Y entonces responde cada una y cada una de ellas tiene 4 maneras de responder. Entonces, y cada una de estas tiene 4 opciones. Entonces, fíjense que en todas usamos el principio de la multiplicación. Tiene 4 opciones, luego en total, tiene 10 tomadas de A9 por 4 a la 9 maneras de responder. Bien. A menos que a uno le digan específicamente cómo es que va a responder, pues tiene que hacer todas las consideraciones posibles. Entonces, yo creo que en el conteo hay que tener en cuenta todas esas cosas. La cuarta pregunta de ese problema dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras posibles puede contestar un estudiante suponiendo que puede dejar una pregunta en blanco? Si puede dejar una pregunta en blanco, puede dejar una pregunta en blanco. Entonces, hay otra vez, hay como interpretaciones. Si puede dejar una pregunta en blanco, entonces el estudiante tiene la opción de dejar una pregunta en blanco o no dejar ninguna pregunta en blanco. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas, si uno explica bien cómo interpreta el problema, las respuestas son válidas, ¿cierto? Pero hay que explicar bien cómo interpreta el problema. Ahí dice, ¿de cuántas maneras puede contestar un estudiante suponiendo que puede dejar una pregunta en blanco? No, no dice que tiene que dejar una pregunta sin responder. Entonces, si puede dejar una pregunta en blanco, entonces, o las puede responder todas, entonces sería, en ese caso, estamos en la primera situación, 4 a la 10, o la otra situación es que deje una pregunta en blanco, entonces responda 9 preguntas, entonces, o 10 a la 9 por 4 a la 9, dependiendo pues de si deja, de cuál pregunta en blanco deja sin responder, ¿cierto? O sea, yo siempre encuentro en este tipo de cosas como algo interpretativo. Puede que mi interpretación esté equivocada, pues, pero dependiendo de cómo se use el lenguaje ahí, se puede interpretar o se puede malinterpretar también. Bueno, así es como lo analicé yo. Sigamos con el siguiente problema. El siguiente problema, voy a mirar aquí en mi computador. El siguiente problema es el problema 4. Dice, ¿cuántas cadenas de bits de longitud 8 existen? ¿Cuántas cadenas de bits de longitud 8 existen? Bueno, entonces pasemos de página. Abramos esto un poquito. Ese está fácil, ya hemos resuelto inclusive en clase varios de esos. Problema número 4. Digámoslo aquí, ¿cuántas cadenas de bits? Están traduciendo string como cadenas. Puede ser secuencias también. ¿Cuántas cadenas de bits de longitud 4? De longitud, perdón, 4, no, de longitud 8 existen. Este es fácil, ¿no? Porque uno tiene, digamos, 8 cajones, ¿no?
8 cajones. Es muy fácil. 8 cajones. 8 cajones. Bueno, y los puede llenar o con un 1 o con un 0. O sea que cada cajón tiene dos opciones. Como son 8, aplicamos el principio de la multiplicación. Entonces es 2 a la 8. 2 a la 8 cadenas de longitud 8. ¿Cierto? 2 a la 8. Si no está claro o si piensan que estoy equivocado, inmediatamente me levantan la mano o hablan. La número 5, la pregunta número 5, entonces, miremos acá, dice así, a ver, yo paso de página, dice cuántas cadenas de bits de largo 6 o menor existen sin contar la cadena vacía. A veces en esas cosas de computadores la lista vacía, cuando uno hace un programita de esos, empieza con una lista vacía, entonces no vamos a contar la lista vacía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puede haber cadenas de longitud 1, cadenas de longitud 2, cadenas de longitud 3 hasta 6. O sea, de longitud, cadenas, ¿cuántas cadenas, digámoslo así? ¿Cuántas cadenas de bits de longitud, digámoslo, menor o igual que 6? ¿Cierto? No se cuenta la lista vacía, ¿no? No se cuenta la lista vacía. Entonces, claro, fíjense ustedes que aquí lo que tenemos que aplicar es el principio de la suma, porque son las de longitud 1, de longitud 1 hay dos, que sea un 0 o un 1, más las de longitud 2, 2 al cuadrado, más las de longitud 3, 2 al cubo, más las de longitud 4, 2 a la 4, más las de longitud 5, 2 a la 5, y más las de longitud 6, 2 a la 6. Son conjuntos, digamos, son conjuntos que son completamente disjuntos, ¿cierto? Entonces, hay que sumar las cadenas, hay que sumarlas todas, ¿bien? Y ya lo que de eso, o sea, 2 más 4 más 8, más 16 más 32 y más 64, lo que de este resultado. Ya uno lo suma. ¿Bien? Bueno, esperen un segundito que es que me traen una cosita que la voy a empezar a tomar. Estoy en mi casa. Yo pregunto si quedó claro el problema número 5, antes de continuar. No tengo la solución de todos los problemas en este momento porque eso estuve yo anoche pues preparando el taller. No tuve tiempo de trabajarle a todos los problemas, pero sí a muchos. ¿Alguien tiene alguna observación o alguna duda de lo que he hecho hasta el momento? ¿Mm? Pregunto. O si está bien. A ver, alguien que hable. Por el momento bien, profe. Ah, bueno, eso me parece mejor. No se queden callados, que es que uno no sabe realmente. Pues el problema de la cosa virtual es eso, que uno se distrae fácil. Bueno, entonces luego dice el problema número 6, dice, considere cadenas de 3 dígitos decimales. Entonces, cadenas de 3 dígitos decimales. Entonces dice, primera pregunta, ¿cuántas de estas cadenas no contienen el mismo dígito 3 veces? ¿Cuántas de estas cadenas no contienen el mismo dígito 3 veces? 3 veces. Entonces,
Ahí, digamos que, a ver, en primer lugar, ¿cuántas cadenas por cada dígito, digamos, por cada dígito, hay cuántas cadenas que contienen el mismo dígito? Pregunto, por cada dígito. Es decir, como las cadenas son de longitud 3, entonces, si se repite el dígito 3 veces, entonces por cada dígito hay una cadena de esas. Digamos, pues decir cualquier cosa, la cadena con 0, 0, 0, la cadena con 1, 1, 1, la cadena con 2, 2, así hasta la cadena con 9, 9, 9. Hay 9 cadenas que tienen el dígito repetido 3 veces, ¿cierto? Digamos que 9 no 10. Digamos que hay 10 cadenas, una por cada dígito, digámoslo así, una por cada dígito, que tienen el dígito repetido 3 veces, porque las cadenas son de longitud 3. Y tú me dice que cuántas cadenas de 3 dígitos, cuántas de esas cadenas no contienen el mismo dígito 3 veces, no contienen el mismo dígito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al número total de cadenas posibles, que lo podemos contar, ya sabemos cómo, usando el principio de la multiplicación, le restamos aquellas cadenas que contienen 3 dígitos repetidos, ¿cierto? Entonces, el número total de cadenas de 3 dígitos, también sabemos cómo se calcula. Total de cadenas de 3 dígitos, bueno, es, pues, acuérdense, tenemos acá 3 cajones, ¿no? Cada uno lo lleno con un dígito, tengo 10 posibilidades, entonces tendríamos 10 a la 3. Y le restamos las 10 cadenas que tienen el mismo dígito repetido 3 veces. Entonces la respuesta es 1000 menos 10, o sea, 990, ¿cierto? 1000 menos 10, 990. Esa sería la respuesta, creo yo. O alguna objeción o alguna observación. Esa es la primera pregunta del problema 6. Tiene 3 preguntas el problema 6. Vamos a ver. La segunda pregunta dice, ¿cuántas de estas cadenas empiezan con un dígito impar? ¿Cuántas empiezan con un dígito impar? Empiezan con un dígito impar. Bueno, entonces, claro, los dígitos impares son 5. 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, el primer dígito es impar. Entonces, acá este numerito es impar. Tiene 5 posibles maneras de ponerlo. Estos dos se pueden poner con cualquier dígito, se pueden llenar con cualquier dígito. Entonces, el primer dígito puede ponerse con 5, pero los otros dos tienen la posibilidad de ser 10, el segundo dígito, y 10, el segundo dígito. Volvemos a aplicar el principio de la multiplicación. O sea, en otras palabras sería 5 por 10 al cuadrado, o sea, 500, ¿no? Hay 500 posibles cadenas de 3 dígitos que comienzan con un dígito impar. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta de este problema dice, ¿cuántas tienen exactamente
dos dígitos iguales a 4. Dos dígitos iguales a 4, lo que dice ahí. Dos dígitos iguales a 4. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tiene dos dígitos iguales a 4, el dígito que es distinto de 4, ¿cuántas posiciones puede ocupar? ¿Cuántas tienen exactamente dos dígitos iguales a 4? Entonces, eso quiere decir que hay un dígito que es distinto de 4. Ese dígito que es distinto de 4 puede estar en el primer lugar, en el segundo lugar o en el tercer lugar. Bien. Entonces, si está en el primer lugar, ese dígito distinto de 4, hay 9 posibilidades. Entonces uno tendría que decir, voy a hacer aquí un dibujito. Uno tiene acá 1, 2, 3, 4. Aquí hay un 4 y aquí hay un 4. En las dos segundas, en la posición segunda o la posición tercera. Aquí puede haber esta otra cosa, un 4 aquí de cualquier manera distinta de 4 y aquí hay un 4. Y la otra es que estemos en esta posición, aquí 4 y aquí algo distinto de 4. Entonces este lo puedo llenar de ¿cuántas maneras? 9 maneras. Este también lo puedo llenar de 9 maneras y esto lo puedo llenar de 9 maneras. Pero observen ustedes que aquí tengo que aplicar el principio de la suma, ¿cierto? Porque no puedo mezclar estas 9 maneras con las otras son completamente distintos, son cadenas completamente disjuntas, por decirlo así. O sea, ahí no se aplica el principio de la multiplicación, es más bien lo que quiero decir, sino que se aplica es el principio de la suma. Si tiene dos dígitos, los dos dígitos iguales a 4 en la segunda y en la tercera posición, entonces hay 9 posibles cadenas con exactamente de esa forma. Otras 9 cuando los dígitos iguales a 4 están en la primera y la tercera, y otras 9 con los dígitos iguales a 4 cuando están en la primera y en la segunda. O sea que en total hay 27. En total hay 27 de esas cadenas de 3 dígitos donde hay exactamente dos dígitos iguales a 4. Exactamente. Como dice ahí. O sea que el tercer dígito tiene que ser distinto de 4. Bueno, espero que haya quedado bien ese. Muy bien. Digamos si no quedó bien, me preguntan o me hacen las observaciones. Pues yo me puedo equivocar también, por supuesto. Puedo estar interpretando mal la cosa. El problema número 7. Dice, este problema lo resolví yo en clase. ¿Cuántas placas para un automóvil pueden construirse? Lo resolvimos en clase. ¿Cuántas placas? Voy a ponerlo así resumidamente. ¿Cuántas placas pueden construirse? Bueno, acuerden que los automóviles tienen tres letras en mayúsculas y 3 dígitos. Entonces, digamos, por los dígitos entonces tenemos acá, aquí dígitos, por ejemplo, o al revés. Primero las letras, un momento. Normalmente son así. Acá 3 letras, y acá dígitos. Entonces las letras son 26. Entonces, por cada una de estas hay 26 posibilidades. Entonces serían 26 elevado a la 3, ¿cierto? 26 por 26 por 26. Pero ahí sí aplica el principio de la multiplicación, por supuesto. Porque es toda la cadena. 3 letras y 3 dígitos. Y cada uno de estos dígitos tiene 10 posibilidades. Entonces, multiplicado por 10 al cubo. Entonces, un número inmenso de posibles placas.
Este problema puede uno transformarlo un poquito. Por ejemplo, hay placas que ya se sabe que tienen una letra fija porque pertenecen a un cierto pueblo, en fin, eso se puede reformar. Un problema parecido. Bueno, ese problema número 7 yo lo había resuelto en clase, como un ejemplo. El 8, principio de la multiplicación. El 8 dice así, otra vez, un segundo que esto se me apagó. El 8 dice, vean, digamos, el conjunto A, que son los números de 1 a 10. De 1 a 10. Encuentre, este problema también lo había resuelto yo en clase, voy a volverlo a resolver porque me parece importante. El número de funciones f de a en b. Entonces dice así, encuentre el número de funciones f de a en b, ¿cierto? Cuando, y me dan varias posibilidades. Primero, cuando b es el conjunto, aquí lo denotan así. Yo no lo denoto así. Me gusta más una notación, pero aquí lo denotan así, que es el conjunto 1, 2, 3, 4. Y segundo, cuando B es el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, voy a volver a mirar el problema de manera general. Entonces, vamos a analizarlo de manera general. Entonces, miremos de nuevo. Miremos el problema de forma general. Porque el análisis en general no ofrece mayor dificultad que el análisis de cada situación particular. Voy a mostrar. ¿Qué es el análisis de forma general? Tenemos un conjunto con A, digamos un conjunto que es ahí A, digamos que sea A, un conjunto con M elementos, digámoslo así, M elementos. Y B, un conjunto con N elementos. En este caso, M y N, digamos, no tienen que estar relacionados para esta pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuántas funciones f de a en b existen? ¿Cuántas posibles funciones de f de a en b existen? ¿Cuántas puedo construir? Esa es la pregunta. Entonces, en este problema uno tiene que tener claro qué significa una función, ¿cierto? Entonces, para poder resolver el problema, tiene que tener claro qué es lo que significa una función. Entonces, de manera que vamos a recordar eso. Digamos que una función, ¿a qué corresponde? Una función corresponde a qué? Corresponde, digámoslo así, corresponde a escoger. Uno, voy a subrayar la palabra uno de los n elementos, del conjunto B, del codominio, yo lo llamo codominio B, por cada, subrayamos la palabra cada, por cada uno de los elementos
M del conjunto del dominio, digámoslo así. Más bien que del conjunto, pongamos simplemente dominio. Del dominio A. Entonces, realmente uno que tiene acá, voy a hacer un dibujito. Uno tiene acá 1, 2, 3 puntos suspensivos, tiene hasta M. Y acá, digamos que este es el conjunto A. Y por acá tiene el conjunto B, 1, 2, puntos suspensivos, hasta N, ¿cierto? Hasta N. Entonces, yo tomo un elemento del conjunto A, ¿cierto? Por ejemplo, el 1. Entonces, al elemento 1 le podemos asignar cuántos posibles valores al elemento 1. Al elemento 1 le podemos asignar el 1, el 2 hasta n, ¿cierto? Al elemento 2 le podemos asignar el 1, el 2 hasta n. Y al elemento m del conjunto A también le puedo asignar 1, 2 hasta m. O sea, realmente el número total es esta. Por cada elemento, aquí el análisis donde se vuelve un poquitico confuso y eso es lo que hace que uno se equivoque en estas cuentas. Pero si uno tiene claro en qué consiste una función, no tiene por qué equivocarse. Perdón un segundito, yo sigo tomando lo que me dieron. Entonces, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo que a cada elemento M del conjunto A le puedo asignar cualquiera de los n elementos del conjunto B. O sea, es como tener acá, pongámoslo de otra manera. Tenemos acá cuántas cajas. Cualquiera de estos esquemas es útil. Tendría acá M cajas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo llenar cada caja? Entonces, la primera caja la puedo llenar de n maneras. La segunda caja también la puedo llenar de n maneras. N puedo poner acá n maneras. Bien. Y eso es importante el análisis ahí porque corresponde al entendimiento de lo que es una función. Una función de un conjunto en otro es una asignación, Coge un elemento del primer conjunto y le asigna un elemento del segundo conjunto, uno solo. Entonces la pregunta es de cuántas maneras se le puede asignar a ese elemento. De n maneras, porque el segundo conjunto tiene n posibilidades. Entonces, en total, para el primer número hay n posibles maneras de asignarlo. Al segundo número también hay n posibles maneras de asignarlo. Hasta el último número, m, también hay n posibles maneras de asignarlo. En total tenemos cuántas funciones posibles. Tenemos n, como tenemos m cajas y cada una con n, tenemos n elevado a la m, ¿cierto? N elevado a la m. En otras palabras, usando la notación que sabemos de cardinalidad, n es el cardinal del conjunto B, ¿cierto? Y m es el cardinal del conjunto A. O sea, el número de funciones posibles es igual al cardinal del codominio elevado al cardinal del dominio. Al cardinal del conjunto de llegada elevado al cardinal del conjunto de salida. Bien. Entonces, en los ejemplos particulares que tenemos acá, el cardinal del conjunto de llegada tiene 4 y 5 elementos. Entonces, en este caso, esto correspondería a 4 elevado a la 10, ¿cierto? En el primero y en el segundo ejemplo, esto correspondería a 5 elevado a la 10, porque el conjunto de salida tiene 10 elementos. O sea, me parece a mí que el problema se resuelve fácilmente de manera general, sin tener en cuenta los casos particulares. Bien. Bueno, esa es la primera pregunta. La primera pregunta del problema
del problema. Ah, no, es que yo creo que el otro problema es distinto. Espera y verá. Voy a volver aquí. Y luego dice, vamos para el problema 9. Vamos para el problema 9. Problema 9. Entonces dice, sea A el conjunto que va desde 1 hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Y la pregunta es distinta aquí en este caso. Dice, encuentre el número de funciones inyectivas. Encuentre el número de funciones inyectivas f de A en B, ¿cierto? F de A en B y me dan, un momentico, a ver, yo arreglo esto acá, F de A en B me dan tres posibilidades. Cuando primero B es, digamos, el mismo conjunto 5, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Segundo, B es el conjunto 10, acá, o sea, 1, 2, etcétera, hasta 10. Y el tercero, B es el conjunto 4, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a resolver el problema. Yo también resolví este problema. Creo que lo resolví en clase, este problema. Pero también lo voy a resolver de manera general. Entonces vamos a consideremos la situación general. Consideremos la situación general. Bueno, ¿cuál es la situación general? Tenemos A, el cardinal de A es M y el cardinal de B es N. Es decir, tenemos un conjunto A con M elementos, el dominio, un conjunto, el codominio con N elementos. ¿Cuántas funciones inyectivas hay? ¿Cuántas funciones inyectivas hay de A en B? Inyectivas. Acuerden que la palabra inyectiva entonces significa que es 1 a 1. No tiene que ser sobreyectiva, por supuesto que no. No tiene que ser sobreyectiva. Pero sí inyectiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer primero una consideración acá. Primero. Entonces, la primera consideración que me parece a mí importante es darse cuenta de esto. ¿Qué sucede cuando el cardinal de A es mayor que el cardinal de B? O sea, cuando M es mayor que N. ¿Qué pasa si M es mayor que N? Estrictamente mayor. Como por ejemplo en la situación tercera del problema, en el punto 3 del problema. ¿Qué pasa si M es mayor que N? Entonces fíjense ustedes que ahí podemos aplicar, si M es mayor que N, por ejemplo, entonces podemos aplicar el principio del palomar. ¿En qué sentido? En que al ser M mayor que N, necesariamente vamos a tener dos elementos diferentes del dominio a los cuales les corresponde el mismo elemento del codominio. ¿Sí es claro eso o no? Por el principio del palomar. Hay más. Uno tiene acá una serie de cajas, ¿cierto? Las mismas M cajas de antes, ¿no? Las mismas M cajas. Entonces, resulta que acá le puede poner uno
n posibilidades. Acá otras n posibilidades y en fin, otras n posibilidades. Pero es que ya no es así. Ya no es así. ¿Por qué? Porque si aquí puso uno n, el que sigue ya no tiene n posibilidades de responderse porque la función es inyectiva. Otra vez aquí tenemos m cajas. M cajas. M cajas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función donde el dominio, por ejemplo, tiene 10 elementos y el codominio tiene, digamos, 5 elementos, entonces necesariamente tiene que haber parejas o más bien números del codominio que son asignados a distintos elementos del dominio por el principio del palomar. Por el principio del palomar. Entonces, si m es mayor que n, entonces no hay manera posible de que haya funciones inyectivas. Entonces no hay funciones inyectivas. No hay funciones inyectivas. Entonces aquí puedo yo decir que por el principio del palomar. ¿Cierto? Sí, por el principio del palomar, porque uno va a tener que tiene más elementos en el dominio, tiene pocos elementos en el codominio, entonces tiene que haber elementos del codominio asignados tiene que haber por lo menos un elemento del codominio asignado a varios elementos del dominio. Se pierde la inyectividad. Entonces, el segundo caso, entonces es m tiene que ser menor o igual que n. Tiene que haber menos elementos, por lo menos menor o igual, elementos en el dominio que en el codominio para poder lograr inyectividad. Entonces, lo que estábamos haciendo ahora, volvamos a hacer aquí la figurita. A ver, hagamos esto, más bien borro esta de aquí. Y la pongo aquí. Entonces tengo puntos suspensivos, otra vez, m cajas. M cajas. Entonces la primera la puedo llenar de n maneras. La segunda la puedo llenar como no puedo repetir porque la función es inyectiva. O sea, digamos, al elemento 1 puedo escoger de n maneras la segunda componente, la asignación. Pero al elemento 2 ya no puedo escogerlo de igual manera, tiene que escogerlo de n menos una manera por la inyectividad. Y así sucesivamente hasta llegar a la última caja, que es como siempre es n menos m menos 1. Hay n menos m menos 1 maneras, o sea, n menos m más 1. N menos m más 1. Entonces, el resultado general es que esto me da, otra vez por el principio de la multiplicación, pues hay n por n menos 1, puntos suspensivos por n, ojo, por n menos m más 1, funciones inyectivas. Funciones inyectivas. ¿Bien? Funciones inyectivas. Esto es las n permutaciones de un conjunto con m elementos, las n permutaciones, las m permutaciones, las m permutaciones de un conjunto con n elementos. P, N, R, sí.
Aquí en este caso P en N. Exactamente, entonces ese es entonces en el problema en cuestión, viene que en el problema en cuestión, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? Cuando A tiene 5 elementos y B tiene 5 elementos, entonces, digamos, si el cardinal de A es igual al cardinal de B, igual a 5, entonces lo que tenemos es 5, entonces tenemos acá 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? 5 por 4, por 3, por 2, 1, 5 menos 5 más 1, entonces eso es 5 factorial. Con 5 factorial, funciones inyectivas. En el segundo caso que dice que B tiene 10, entonces si ojo pues que A en este caso, A tiene 5. Si cardinal de A vale 5, es 5, y el cardinal de B es 10, entonces el número total es, en este caso sería 10, ¿cierto? Por 9, por 8, por 7, por 6, tendríamos que ser acá. Aquí cometí un error. Entonces, n menos m más 1. Entonces, en este caso, n vale 10. Entonces, se daría 10 menos 5 más 1, o sea, 10 menos 4 da 6. Llega hasta acá. Este es el número. 10 por 9 por 8 por 7 y por 6, porque n vale 10 y m vale 5. Entonces queda 10 menos 5, 5 más 1, 6. Ese es el número posible. Y en el último caso, que es si el cardinal de A es 5 y el cardinal de B es igual a 4, pues no hay funciones inyectivas. Eso está claro. No fue funciones inyectivas porque el dominio tiene más elementos que el codominio. Entonces, otra vez, uno aplica el principio del palomar. Tiene que haber por lo menos dos elementos del codominio que son asignados, del dominio, a los cuales les corresponde un mismo número de elementos del codominio. Tiene que haber por lo menos dos elementos del dominio a los cuales les corresponde un mismo elemento del codominio. O sea que la función no es inyectiva en ese caso. Entonces yo creo que, en mi opinión, uno puede resolver el problema de forma general con el mismo grado de dificultad en el que resolvería el problema en un caso particular. Y por eso yo prefiero pues resolverlo en forma general. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, segundito. Miremos el problema número 10. Yo no alcancé a mirar todos, no tuve pues, pero sí miré algunos. No importa, después podemos volver sobre ellos. Problema número 10 dice, encuentre el número de funciones. Este es un caso particular de lo que hemos hecho, vamos a ver. Encuentre el número de funciones f, el número de funciones f de 1, 2, etcétera, n, en 0, 1. Este problema tiene una
una ventaja, que lo puede uno mirar de muchas formas, como secuencias de bits, ¿cierto? Secuencias de bits 0 y 1, que satisfacen las condiciones de cada caso, que satisfagan las condiciones de cada caso. Bueno, y hay tres posibilidades. La primera es que las funciones asignan el valor 0 tanto a 1 como a n. Las funciones asignan el valor 0 tanto a 1 como a n. O sea, en otras palabras, uno tiene aquí 1, 2, puntos suspensivos n. O sea, tenemos en este caso, n cajas. El dominio tiene n elementos, que los vamos a llenar con ceros y unos. Pero resulta que este ya tiene asignado un elemento, que es el 0. Y este n de acá tiene asignado un elemento, que es el 0 también. O sea que eso restringe, aquí tengo n-1, el anterior, ¿cierto? Entonces esos dos valores fijos ya me están diciendo que los restantes elementos de la asignación pueden ser con ceros y con unos, pero hay 8. ¿Sí o no? Hay 8. Es que 8, n-2, si fuera 10, pues. Hay n-2, o sea, que hay n-2 posiciones para llenar. N-2 posiciones. N-2, digamos, números. A los cuales les podemos asignar o el 1 o el 0. Entonces a cada uno le podemos asignar el 0 del 1, o sea que cada uno tiene dos posibilidades. Como hay n-2 posiciones, el número total es 2, número total, por lo tanto el número total de funciones, en este caso, es 2 elevado a la n-2. Fíjense ustedes que no influyen para nada el 1 y el n, porque ya eso ya está fija la asignación. Está fija la asignación, a esos números se le asigna el número 0. Entonces los que pueden variar son del 2 hasta el n-1. Entonces, en total hay n-2 números a los cuales les podemos poner o el 1 o el 0. ¿De cuántas maneras hay de esas? De 2 a la n-2, otra vez por el principio de la multiplicación. Bien, yo creo que debe quedar claro ahí. Esa es la primera pregunta del problema 10. La segunda pregunta dice, las funciones asignan 1 exactamente a un entero positivo menor a n. Entonces, las funciones asignan 1 exactamente a esa palabra es muy, muy importante. Exactamente, voy a subrayarla, a un entero positivo menor a n. Entonces otra vez estamos en lo mismo. Entonces digamos que aquí tengo el 1, el 2, n-1, n. A uno de estos enteros acá se le puede asignar un 1. A cada uno de esos enteros se le asigna un 1. Entonces, aquí yo tengo yo escribí algo aquí en la solución que dice, porque como dice el problema, asignan 1 exactamente a uno solo.
exactamente a un entero positivo menor que n. Entonces podría ser al 1, podría ser al 2, podría ser al n-1. O sea que yo tendría que escoger el entero positivo menor que n al cual se le puede asignar, se le asigna el 1. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede escoger ese entero positivo? De n-1 maneras. ¿Sí o no? De n-1 maneras. O sea, yo lo escribiría así. Digamos que el entero positivo, menor que n al cual se le asigna 1, ¿cierto? Porque se puede escoger de n-1 maneras. O sea, puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el número n-1. Ahora, ¿qué pasa con cada escogencia? Por cada manera de escogerlo, entonces viene la segunda parte, por cada manera de escogerlo, pues quedaron a ese número que escogió, se le puso un 1. Quedaron n-1 números. Y esos n-1 números se puede llenar con un 0 o con un 1. O sea, se le puede asignar más bien un 0 o un 1. ¿Cierto? Entonces, por cada manera de escogerlo, quedan ¿cuántos números? Quedan, digámoslo así, quedan n-1 números. Quedan n-1 números. A los cuales se les puede asignar 0 o 1. ¿Cierto? Entonces, para poner el asunto más preciso, al 1, digamos que al 1 le vamos a asignar un 1, ¿cierto? Entonces quedan n-1 números, del 2 hasta el n. Y a cada uno de esos se les puede poner un 0 o un 1. Luego viene, o podría haber escogido el 2. A ese le pongo un 1. Y los restantes serían 1, 3, etcétera, hasta n. A eso se les puede asignar o un 0 o un 1. Conclusión, por el principio de la multiplicación, por lo tanto, el número total de funciones con el número total de funciones que, digamos, satisfacen la condición es, primero, n-1 acá, la forma de elegir el número menor que n al cual le vamos a asignar el 1. Y por cada uno de esos hay 2 a la n-1 posibilidades de asignación para los restantes números. Porque cada uno de ellos es o un 0 o un 1. Bien. Esa es entonces la solución a este problema, a la parte 2 del problema. No sé si quedó claro. Aplicando el principio de la multiplicación. Bueno, entonces, ¿está bien? Pregunto. ¿Sí está bien? La que ya me contesta, Carolina. Sí, Muy bien. profe, bien. Ok. Bueno, entonces, el número total es n-1 por 2 a la n-1. La tercera pregunta de este problema es, las funciones son inyectivas. Fíjense ustedes que acá, para que haya inyectividad, el dominio no puede tener más de 2 elementos.
O sea, n no puede ser más grande que 2. Si n es más grande que 2, la tercera pregunta dice, las funciones son inyectivas. Entonces, ahí es muy claro, estamos en una situación como la que ya habíamos analizado, ¿no? Entonces, uno puede poner, n tiene que ser menor o igual que 2, mayor o igual que 1. O sea, solamente hay dos posibilidades de escoger el dominio. Cuando tiene el 1 o cuando tiene el 1 y el 2. O sea, sería, esta es una posibilidad y esta es otra posibilidad. Entonces, eso se puede contar fácilmente. Si tenemos aquí el 1, entonces se le puede asignar a este el 0 o el 1. ¿Cuántas funciones hay aquí? Dos funciones inyectivas. La otra posibilidad es que el conjunto tenga, pongámoslo así, 1 y 2. Entonces, si tiene 1 y 2, entonces también, si n vale 2, digamos en este caso, esto es cuando n vale 1, ¿no? Cuando n dos funciones. Pero yo borro aquí, más bien pongo acá. Y cuando n vale 2, entonces el conjunto es este. 1, 2. Entonces, ¿cuántas posibles asignaciones hay? ¿Cuántas posibles asignaciones hay? Ya lo resolvimos, ¿no? Ya lo resolvimos. También hay dos posibilidades. Eso daba 2 factorial. 1 por 2. Hay dos posibilidades. Hay dos funciones también. Hay dos funciones. Que uno las puede ver fácilmente, ¿no? Digamos, al 1 le asigna, digamos, el 0 y al 2 le asigna el 1. O la otra posibilidad es que al 1 le asigne el 1 y al 2 le asigna el 0. Hay dos funciones nomás, inyectivas. Bueno, hay dos funciones inyectivas. Y aquí también hay dos funciones inyectivas. Si n es mayor que 2, no hay. Ya lo habíamos resuelto, no hay más. Bueno. Muy bien. Problema número 11. Problema número 11. Número 11. Dice, ¿cuántas maneras hay de sentar 6 personas en una mesa redonda? 6 personas en una mesa redonda. Bueno, entonces hay una nota ahí que dice lo siguiente. Entonces, una nota es que se considera que dos configuraciones considera que dos consideraciones o maneras, pues, son iguales. Dos consideraciones, no, dos configuraciones. Dos configuraciones. Dos arreglos, pues. Dos configuraciones o maneras, pues, son iguales. Son iguales. Si todas las personas si todas las personas tienen el mismo vecino a la derecha y el mismo vecino de la derecha y de la izquierda. Tienen el mismo vecino
de la derecha y de la izquierda. Ok, yo haría un dibujito como para mirar la cosa. Entonces, digamos que pongo acá, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a poner aquí, voy a poner numeral, decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces uno tendría que pensar lo siguiente. Coja una de las personas, ¿cierto? Entonces usted coge la silla. Yo hice un problema parecido pues en clase a esto. Vamos este tiene datos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Usted pone, por ejemplo, la primera persona, la pone en la silla número 1, por decirlo así. Y entonces empieza y pone las otras personas en cualquier orden. Entonces, en sentido contrario, las asigna y las sienta. Entonces uno dice, bueno, la primera persona tiene, pues, ¿cuántas maneras de sentarse? Tiene 6 maneras de sentarse, ¿cierto? La segunda tiene 5 maneras de sentarse, ¿cierto? Usted empezaría, esta es una caja, la primera 6 maneras, la segunda tiene 5, la tercera tiene 4, la cuarta tiene 3, la quinta tiene 2 y la sexta tiene 1. Pero, y ahí está el pero, la nota, o sea, por ese lado tendría uno 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. La primera tiene 6 maneras, la segunda tiene 5 maneras. Una vez que has sentado la primera, la segunda tiene 5 maneras, la tercera 4, 3, 2, 1, etc. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde entra a funcionar la nota. La nota es, se considera que dos configuraciones son iguales si todas las personas tienen el mismo vecino de la derecha y de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si usted sienta, por ejemplo, a la primera persona en la silla 2, a la silla, o sea, la rota, digamos, en este caso, las sillas están igualmente espaciadas, entonces la rota son 360 grados dividido por 6, entonces tenemos 36 grados, ¿cierto? 13, ¿cuántos grados? 360 dividido por 6, ¿cuánto valdría cada angulito? 36 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36, no, 360 dividido por 6 da 6, 60 grados. Entonces digamos que son 60 grados, pero si usted sienta a la primera persona, digamos en la silla 2, y las demás, o sea, la rota 60 grados, no cambió la configuración, eso es lo que está diciendo la nota. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Eso quiere decir que ese número total lo tiene que dividir por el número, digamos, de configuraciones equivalentes. Y cada configuración equivalente en este problema equivale a rotar un ángulo determinado. Digamos, 60 grados, 120 grados, etc. Bien, rotar a la primera persona, llevarla a la posición 1 o llevarla a la posición 2, o llevarla a la posición 2 o a la 3 o a la 4 o a la 5 o a la 6. Entonces, ¿por cuánto tenemos que dividir? Pregunto. Porque cuando usted rota, siempre va a tener la misma persona a la derecha y a la izquierda. Pues, ¿por cuánto tengo que dividir? Para eliminar las posiciones equivalentes. ¿Alguien me puede responder? Se lo voy a preguntar de una manera distinta. Yo siento a la primera persona. Esa primera, y resto las restantes. Esa primera sentada, ¿a cuántas equivale? O sea, ¿qué otras configuraciones son
me van a presentar la misma persona a la derecha que a la izquierda de la sentada original. ¿Mm? Vamos, que si son capaces. Fíjense y verán, aquí. Usted coge la primera persona que la sentó ahí, la sienta aquí, entonces rotó 60 grados. Entonces el 2 pasa al 3, el 6 pasa al 1, el 3 pasa al 4, el 4 al 5, el 5 al 6. Pero ¿qué pasa si usted pone la primera en la posición 3? Entonces el 2 pasa al 4, el 3 pasa al 5, el 4 pasa al 6, el 5 pasa al 1 y el 6 pasa al 2. Entonces, ¿cuántas son equivalentes? Esta también es equivalente. Entonces, ¿cuántas son equivalentes? A una sola sentada, a la sentada original. A ver, aquí tengo que dividir por una cantidad. Aplicar el principio de la división, que son dividir por aquellas que son equivalentes a la sentada original. Corresponde a cuántas rotaciones. A que usted coja la primera persona y la rote ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 rotaciones. Claro, no la puede llevar a la posición original, que son 6, que estamos en la posición original. Entonces equivale a 5 rotaciones. O sea que cada configuración equivale a 5 configuraciones, porque van a presentar la misma persona a la derecha que a la izquierda. Entonces tengo que dividir por 5. Profe, una pregunta, pero Sí, esas 5 también incluyen, por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo de que podía ponerse en el 3 y rotar de otra manera. no, son todas, las rotaciones van a ser, o sea, uno puede, por eso, o sea, digamos, si usted rota 60 grados, ahí me da una configuración equivalente. Si pone el 1 en el 3, rotó 120 grados, eso me da otra posición, otra equivalente. Si lo rota 180 grados, o sea, pone el 1 en el 4, me da otra equivalente. Si lo rota para que 180 más 60 son 240, me da otra equivalente. Y si lo rota 300 grados, me da otra equivalente. O sea, cada posición en la posición original equivale a 5 posiciones. Ah, gracias, profe, ya Sí, está bien, entendí. entonces tiene que ir Sí, por 5. Tiene que gracias. ir por 5 porque... Pero yo inclusive puedo poner el problema hasta más complicado. Lo puedo complicar. Que yo puedo pensar, por ejemplo, no, aquí en este problema me están diciendo la misma persona está a la derecha que a la izquierda. Todas las personas tienen la misma persona a la derecha que a la izquierda. Pero uno puede pensar también en una consideración diferente, y es que se consideran equivalentes aquellas configuraciones donde las personas que están a la derecha y a la izquierda sean las mismas. No que tengan la misma persona a la derecha y la misma persona a la izquierda, que las mismas personas puede ser, por ejemplo, que la que estaba a la derecha me cambia a la izquierda y la que estaba a la izquierda me cambia a la derecha. Y yo puedo pensar que esa es la misma configuración. Es otro problema. ¿Que eso equivale a qué? A considerar. Como lo está planteando el problema, es que usted tiene que, digamos, dividir por el número de rotaciones que puede hacer ahí. Pero también puede haber, por ejemplo, reflexiones. Por ejemplo, usted puede reflejar aquí así, le voy a poner un dibujito, así. Le voy a poner con un color. Bueno, perdón. Puede reflejar acá. Entonces, por ejemplo, usted podría pensar, pone la persona del 1 en el 4, el 2 en el 3, el 6 en el 5, el 5 en el 6 y el 4 en el 1. Ahí, en esa configuración, las personas tiene las mismas personas a derecha y a la izquierda, aunque invirtió el orden. La que estaba a la derecha está a la izquierda y la que estaba a la izquierda quedó a la derecha. Uno podría preguntar en ese problema también esa posibilidad, que esas también se consideran equivalentes. ¿Bien?
Entonces, en ese caso, digamos, usted tiene que tener en cuenta todas las posibles como simetrías de esa mesa redonda. La otra, hay varias simetrías. Por ejemplo, podría ser también, voy a poner aquí un colorito distinto. Por ejemplo, así. Podría, por ejemplo, considerar una simetría de este estilo. ¿Cierto? Que ese, por ejemplo, el 6 pasa al 1, el 2 pasa al 5, y eso no cambia las personas que están a derecha e izquierda. Les cambia el orden en el que estaban sentadas, eso sí, pero usted va a tener siempre las mismas personas a derecha e izquierda. E inclusive la otra posible, hay más configuraciones. O sea, estos problemas se vuelven interesantes porque uno les puede hacer variaciones. ¿Sí? Esta otra, simetrías, las posibles simetrías. Si yo fuera a hacer eso, entonces estaría diciendo, no, cada configuración inicial equivale no a 5, sino que equivale a 8. 5 por las rotaciones y 3 por las posibles reflexiones. En fin, se puede modificar el problema, pero el punto esencial del problema, esa es la parte que me parece importante enfatizar, el punto esencial del problema es que como me están diciendo que hay configuraciones equivalentes, las tengo que, y las he contado varias veces, las tengo 2 veces, las tengo que quitar. 2 veces no, 5 veces. Tengo que dividir por 5. Principio de la división. Cada configuración equivale a 5 en este problema en concreto. ¿Bien? Carolina. Sí, profe, gracias. Bueno, ok, entonces eso da, no sé cuánto da, lo que dé, ¿cierto? Lo que dé. Bueno. Tengo otros problemitas, pero... A ver... Ese problema me pareció interesante. El 12. El 12 es un problema. El 13 no lo voy a hacer. El 13 es la función de Euler, pues ya lo habíamos hecho, no lo voy a hacer. Pero por ejemplo el 12, voy a hacer el 12 y el 14 y ahí voy a suspender. Voy a suspender. El 12 dice acá, problema número 12. Bueno, dice, en una clase de matemáticas, este es fácil, en una clase de matemáticas, los estudiantes de matemáticas son de matemáticas 38, entonces matemáticas 38. Ciencias de la computación 23. Y doble titulación 7. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados? Bueno, ese es un problema de unión de conjuntos, principio de inclusión-exclusión, ¿cierto? Unión de conjuntos y uno tiene que restar la intersección. La intersección en este caso es 7. Entonces sería 38. Es un problema muy sencillo. La solución es, en este caso, entonces, pongamos que M, el conjunto de estudiantes de matemáticas. C, el de ciencias de la computación. Entonces sería 38, el cardinal de matemáticas, más el cardinal de ciencias de la computación, que es 23, menos los de la doble titulación, 7. Eso da 8 y 3, 11, va 1, 4 y 2, 6, da 54. Hay 54 estudiantes matriculados. Problema muy sencillo, pues. Bueno, el problema número 14, el otro es el de la función de Euler. El problema número 14, no sé si lo puedo resolver. El problema número 14, también es de lo mismo, ¿no? Dice, usa el principio de inclusión-exclusión
para hallar el número de enteros positivos, use el principio de inclusión, exclusión, para hallar el número de enteros positivos menores a 1.000.000. Menores a 1.000.000. Vamos a ver si logramos hacer este bien hecho. A 1.000.000 que no son divisibles ni por 4 ni por 6. Que no son divisibles. Que no son divisibles ni por 4 ni por 6. Bien. Entonces, ese es el principio de inclusión-exclusión. Entonces, claro, vamos a definir dos conjuntos. Entonces, vamos a ver solución acá. Solución. Entonces, voy a llamar A viene a ser, digamos, el conjunto de los enteros positivos. Bien. No es KNN, no le pongamos tanta cosa. Simplemente A es el conjunto de los enteros positivos, bien, menores o iguales que 1.000.000, digámoslo así, que son divisibles por 4. Que son divisibles por 4. Y tengo otro conjunto, el B. B es el conjunto de los enteros positivos menores o iguales que 1.000.000, que son divisibles por 6. Ahora, me están preguntando por quién. Me están preguntando por el número de enteros positivos menores o iguales que 1.000.000, digámoslo así, que no son divisibles ni por 4 ni por 6. O sea, cuando yo escribo así, A unido B, ¿qué estoy diciendo? A unido B, ¿qué conjunto es? A unido B es el conjunto de los enteros positivos menores o iguales que 1.000.000, ¿cierto? Que son divisibles. Son divisibles por 4 o por 6, la unión. Obviamente en esa unión hay una intersección no vacía, porque hay conjuntos que eso habría que determinar. Hay números menores o iguales que 1.000.000 que son divisibles por 4 y que son divisibles por 6. Pero ahí me están preguntando es por cuál cosa, los que son ni divisibles por 4 ni divisibles por 6. Es decir, me están preguntando no por esta unión, sino al contrario, me están preguntando por el complemento de esta unión. Es decir, cuando uno tiene acá las leyes de Morgan de conjuntos, el complemento de la unión D es A complemento intersección B complemento. Entonces, A complemento son los números menores o iguales que 1.000.000, ¿cierto?
que no son divisibles por 4. Que no son divisibles por 4. Y por otro lado tengo B complemento. ¿Cuáles son esos? Números menores o iguales que 1.000.000 que no son divisibles por 6. Entonces, A complemento intersectado B complemento son números que satisfacen simultáneamente las dos condiciones, o sea, números menores o iguales que 1.000.000, que no son divisibles por 4, más bien, vámonos acá, escribámoslo todo el completico. Números menores o iguales que 1.000.000 que no son divisibles, ni por 4, ni por 6. Ese es el que me están preguntando, la intersección de estos dos. Bueno, entonces, primero que todo, uno tiene que encontrar cuál es la unión. A unido B. A unido B, ¿cuál es esa unión? Entonces, primero, ¿cuál es el cardinal de A? ¿Cuál es el cardinal de B? Eso se hace usando el algoritmo de la división, ¿cierto? Uno tiene lo siguiente, vamos a hacer acá. Por el algoritmo de la división, tenemos que el cardinal de A, cuando uno divide 1.000.000 por 4, uno va a tener acá 1.000.000, da exactamente igual a 4 por 250.000. O sea que eso quiere decir que el cardinal de el conjunto A, o sea, los números menores o iguales que 1.000.000 que son divisibles por 4, eso me da 250.000, la tabla del 4, mejor dicho. La tabla de 4. Por otro lado, también por el algoritmo de la división, 1.000.000, cuando yo divido eso por 6, eso me va a dar, yo aquí tengo la división, yo la hice anoche, 166.666. 166.666 más 4. El residuo es 4. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay exactamente, que usted empieza a hacer la tabla del 6, 6 por 1, 6, hasta llegar a 166.666. O sea que el cardinal de los que son divisibles por 6, o sea, B, es 166.666. No hay más. La tabla del 6. ¿Cuáles son aquellos múltiplos de 6 que son menores o iguales que 1.000.000? Me da, entonces lo averigua uno por el algoritmo de la división, hay un residuo de 4, por supuesto. Entonces, ya con eso uno puede, bueno, aquí hay una cosa importante, acuérdense ustedes de lo siguiente, acuérdense de que A unido B, algoritmo pues de inclusión-exclusión, es el cardinal de este conjunto, más bien, es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. O sea, en A intersectado B son aquellos números menores o iguales que 1.000.000 que son divisibles a la vez por 4 y por 6. ¿Y esos son cuáles? Aquí tenemos que tener en cuenta cositas de divisibilidad. Si un número es divisible por 4 y divisible por 6, entonces es divisible por 12. Y si es divisible por 12, entonces es divisible por 4 y divisible por 6. O sea, los números que a la vez son divisibles por 4 y divisibles por 6 son aquellos que son divisibles por 12. O sea, escribamos así. A intersectado B, A intersectado son los números menores o iguales que 1.000.000, ¿cierto? Divisibles por 12. Porque todo número que es divisible por 12 es divisible por 4 y por 6.
Y al revés, todo número que es divisible por 4 y por 6 es divisible por 12. Entonces, la intersección entre los dos conjuntos son los números que son divisibles por 6. Entonces, uno hace otra vez el algoritmo de la división, yo lo tengo aquí, ojalá no me haya equivocado, me da así, 1.000.000 viene a ser igual a 12 por 83.333, más un residuo de 4 también. Ustedes pueden verificar las cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el cardinal de A intersectado B es 83.333. Entonces ya tengo todos los datos para aplicar el principio de inclusión-exclusión. Entonces ya puedo decir que A unido B es igual. Por un lado, tengo 250.000, que es el cardinal de A. Le sumo el cardinal de B, que es 166.666, los números que son divisibles por 6. Y le resto los que son divisibles por 12, que son 83.333. Y eso me dio 330, ojalá esté bien la cuenta, ustedes la revisan, 333.333, eso es lo que me dio. 333.333. Bien, pero eso no es lo que me están pidiendo. Volvamos atrás. Lo que me están pidiendo es el complemento de A unión B. A unión B, esto es lo que realmente me están pidiendo. Lo voy a enmarcar aquí. Lo voy a enmarcar acá con una cosa roja. Esto es lo que me están pidiendo, realmente. Que son los números que no son ni divisibles por 4, ni divisibles por 6. Entonces tengo que calcular a el cardinal del complemento de esto. Cardinal de esto. Pero eso es fácil, ¿cierto? Porque tenemos el número total. Eso es simplemente coger el número total de números, que es 1.000.000, y restarle el cardinal de A unión B. Y eso da 666.667. Eso fue lo que me dio, pero hay que revisar las cuentas, pues. Entonces, la respuesta es 666.667. Esa es la respuesta. Bueno, entonces suspendo aquí y espero que les haya servido pues el taller. Y muchas gracias pues por la asistencia.